Hola, ¿cómo están? Qué placer poder saludarles y contar con su compañía en esta nueva edición de Noticias Repretel. Iniciamos. Negociará, bueno, en este momento el extraditable Celso Gamboa se encuentra en los tribunales de justicia de San José negociando con la DEA. Fabián Mesa nos informa en vivo. Fabián, adelante. Justamente, Melissa, minutos después de las 8 de la mañana, por estos portones del sótano del organismo de investigación judicial, aquí en Barrio González Laman, en nuestra capital, ingresaron dos vehículos blindados de el organismo de investigación judicial. Justamente nos informan que además del extraditable Celso Gamboa, también se va a dar el día de hoy el traslado del sujeto conocido con el alias de Pecho de Rata, quien también es uno de los requeridos por parte de las autoridades de Estados Unidos, propiamente de Dallas, Texas, los tribunales de ese lugar, para que enfrenten cargos por tráfico internacional de drogas, según la acusación y según también la solicitud completa de extradición que, como hemos venido informando desde ayer, ya llegó a nuestro país, ya está aportada en el expediente. Y precisamente el traslado de Celso Gamboa esta mañana, que también tenemos las imágenes de los momentos en los cuales salió desde máxima seguridad en la cárcel La Reforma en San Rafael de la Alajuela hasta su llegada aquí al primer circuito judicial de San José, esta gestión que se realiza hoy, confirmada por el propio director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, que brindó declaraciones para Noticias Repretel, lo que indica él es que lo van a poner en autos de todas las pruebas que existen, en autos también de las acusaciones que existen y qué es lo que se le está siguiendo en los Estados Unidos. Esto es parte de las gestiones que se realizarán hoy, porque además las fuentes judiciales nos indican que en este tipo de audiencias entre los extraditables y los agentes de la DEA inician también negociaciones. Precisamente de esas negociaciones mucha gente se puede hacer la pregunta: ¿para qué va a negociar la DEA con los extraditables? Bueno, precisamente es que la información que pueda dar, pueda abrir más causas, pueda imputar a más personas, es necesaria dentro de una causa que se sigue tanto en los Estados Unidos, como se pueden abrir también causas en nuestro país con esa información que de alguna manera sea suministrada por los extraditables, para que las autoridades de los Estados Unidos puedan decirles: bueno, usted se enfrenta a un proceso judicial que lo puede llevar a una pena de 30 años de cárcel. Tenga en cuenta que usted es una persona que ya va a alcanzar los 50 años, prácticamente va a pasar de por vida en las celdas de los Estados Unidos. Negociemos para que usted brinde información, brinde datos, brinde incluso vehículos, propiedades, y haga un pago significativo a los Estados Unidos por lo que se le acusa, y le podríamos estar bajando la condena. No podemos decir en este momento, porque no lo conocemos, cuánto pueden ser esos rebajos de condena. Lo que pasa es que estamos hablando de que el delito de tráfico internacional de drogas en los Estados Unidos se pena con sentencias muy altas de cárcel, y tomando en cuenta la edad de los extraditables, es posible que de ser culpados en los Estados Unidos, llevados a juicio y encontrados culpables, pues pasen lo que les resta de vida en ese país. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Primero que todo, indagar a las personas y decirles: esas son las causas que están en su contra en Estados Unidos, estas son las pruebas que tenemos, estos son los delitos, esta es incluso la pena que usted pueda enfrentar. Ahora sí, ¿qué puede darnos usted para hacer que esa pena se baje? ¿Qué información de calidad que pueda servir
para abrir investigaciones, tanto en los Estados Unidos como en Costa Rica, puede brindarle a las autoridades con tal de que esas penas se bajen. Eso es precisamente las negociaciones. Recordemos que incluso en horas de la mañana de ayer estuvo aquí Jonathan Álvarez, el tercer extraditable que además figura en una causa de legitimación de capitales conocida como Caso Venus en nuestro país. La información que ha trascendido es que vino Celso Gamboa en la mañana, incluso tenemos imágenes donde se observa perfectamente que se trata de él, y posteriormente vendrá el tercer extraditable, que es conocido con el alias de Pecho de Rata, y que según también información de la DEA, luego de investigaciones que vienen más allá del año 2020, estaría de alguna manera coludido alias Pecho de Rata con Celso Gamboa, según la DEA, para realizar envíos de droga, cantidades exorbitantes de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa por el muelle de APM Terminal. Ese es el panorama. Vamos a ver en este momento qué dijo el director del organismo de investigación judicial, qué le dijo a Noticias Repretel, aprovechando nuestro compañero Hernán Barrantes, que se encontraba en allanamientos en la zona norte de nuestro país, para conversar con él acerca de lo que ocurrió hoy, esta mañana, minutos después de las 8:30, y que evidentemente se mantiene todavía aquí en las instalaciones del primer circuito judicial de San José el extraditable y exmagistrado Gamboa Sánchez. Determinó muy bien para qué es esta reunión, para qué es que se sacó de la cárcel la reforma del ámbito de máxima seguridad, el ámbito A donde se encuentra, para transportarlo aquí y que se dé estas diligencias pertinentes una vez que ya podemos confirmar que llegó la acusación completa por parte de la DEA, que evidentemente esa acusación los defensores de los tres extraditables pueden analizarla, tienen un periodo de 20 días según la ley y el tratado de extradición para que hagan todas las observaciones y determinen ellos si les convence, si no les convence, si hay falta de requisitos, qué puede faltar. Eso también es parte de este proceso en el que estamos, y recordemos también que en el caso de Celso Gamboa tiene dos juicios pendientes en nuestro país. Uno de ellos se va a llevar a cabo el 5 de septiembre y el otro también se va a llevar a cabo en enero del año 2026. Y eso es lo que hace que Gamboa no pueda ser extraditado antes de que se dé el segundo juicio, porque también el artículo 14 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos dice que la extradición diferida se puede presentar si el nacional o la persona que quieren extraditar, también puede ser una persona extranjera, si tiene causas pendientes en nuestro país, debe de salir de esos procesos judiciales, terminarlos, y una vez que ocurre eso, ahí sí pueden enviarlo a los Estados Unidos. Veamos lo que dice el director del OIJ en este momento. Presentarse ya todas las evidencias y toda la prueba por parte del gobierno de los Estados Unidos. Cualquier persona en este país que tenga un proceso, no solamente nacional, incluso cuando ha sido internacionalmente con otras nacionalidades, pues tiene todo el derecho de poder saber, digamos, los cargos que se le están imputando de primera mano, y por eso es que se está haciendo este traslado el día de hoy bajo un dispositivo bastante fuerte de seguridad de estas dos personas, tanto del señor Gamboa como del señor López, y la idea es que puedan ir al primer circuito judicial, que tengan una visita o por lo menos conocimiento de lo que le están imputando, y ya después de eso pues evidentemente se termina la diligencia, en este caso policial, y se les vuelve a trasladar de vuelta a máxima seguridad donde están recluidos en este momento. Vamos a seguir también escuchando a Randall Zúñiga, porque brinda detalles acerca de lo que significa un operativo para sacar a los extraditables desde máxima seguridad y transportarlos ya sea aquí al primer circuito para estas diligencias propias con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, como también cuando tengan que enfrentar procesos penales, cuando tengan que ir a juicio ya sea en San José o en otra provincia, porque recordemos también que uno de los procesos que está pendiente en contra de Celso Gamboa se va a celebrar en los tribunales de Cartago en el mes de septiembre, y eso evidentemente va a hacer que se dé otro traslado de estas mismas magnitudes, como el que se dio hoy, como el que se dio también ayer con el extraditable de apellido Álvarez, y como los que se presentaron el mes anterior con el juicio que se seguía contra Gamboa Sánchez, pero esta vez hacia los tribunales de Cartago. Incluso don Randall detalle que el allanamiento que se realizó esta mañana en contra de una banda dedicada al tráfico de drogas no pudo participar el grupo
grupo de choque principal del OIJ, conocido como el CERT, porque estaba encargado de brindarle seguridad tanto aquí a los tribunales como al extraditable. Esto nos dijo don Randall Zúñiga para Noticias Repretel. Se le está informando, digamos, de las pruebas que en este caso la DEA ha generado alrededor de la extradición, y eso es lo que se hace en este proceso como tal. En el caso del señor Gamboa, en el caso del señor López va a ser exactamente igual. Se les va a informar de las pruebas que tienen en contra de ellos. Ahí harán, digamos, todos los alegatos que consideren oportunos y pertinentes, pero es una diligencia que se hace por parte de OIJ dentro del mismo proceso penal de extradición que se sigue en contra de ellos. Entonces, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, como siempre se ha caracterizado. Es más, de hecho, hoy donde estamos aquí en Los Chiles no vino el CERT porque tenían hoy pendiente exactamente ese traslado de dos figuras, digamos, de alto perfil, de cuidado, de alto riesgo, que nosotros necesitamos que sean procesados y que termine de alguna forma para que puedan afrontar los cargos que les están imputando. Fabián, una vez que ya se conoce la acusación formal por parte de los tribunales de Texas, ¿de qué se le acusa? Más allá del tráfico de drogas, tráfico internacional, ¿se le acusa también del delito de conspiración que en algún momento se había mencionado? Efectivamente, Melissa, en todo el documento que envía a los Estados Unidos se determinan muy bien los delitos por los cuales tienen que enfrentar a la justicia en Estados Unidos los extraditables. En el caso específico de Celso Gamboa son dos delitos: el tráfico internacional de drogas, que ellos lo que envían como pruebas son testimonios de dos agentes de la DEA y dos informantes de la DEA, pero también el delito de conspiración. Ahí hay una discusión jurídica sobre este delito, porque el tratado de extradición de nuestro país indica que una persona nacional que pueda enfrentar la justicia en otro país, que sea requerido por otra nación para ello, el delito que se le persigue en ese país tiene que ser un delito equivalente en la legislación penal costarricense. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra legislación penal no existe hasta el momento el delito de conspiración, y por eso también está la discusión de si Celso Gamboa, Pecho de Rata, y también el otro extraditable de apellido Álvarez, que son acusados de conspiración, pueden enfrentar ese delito en Estados Unidos o no, porque el propio tratado dice que debería estar el delito también en el Código Penal costarricense. Sin embargo, por el delito de tráfico de drogas, la pena es sumamente elevada para que se les pueda de alguna manera indicar que puedan pasar una estancia bastante larga en los Estados Unidos si son encontrados culpables, si se da el proceso de extradición y si van a los Estados Unidos a enfrentar a la justicia. Ahora, Fabián, teníamos algunas consultas en redes sociales también sobre esta negociación, pongámoslo entre comillas, es una reunión entre la DEA y en este caso del que estamos hablando de Celso Gamboa. En caso de que Celso les brinde información valiosa a la DEA que los lleve también a detener a otras figuras o piezas importantes en este rompecabezas, esto no significa que se detiene la extradición, solamente lo que se negociaría sería una reducción de la pena en caso de encontrarse culpable. Incluso ayer, Melissa, en declaraciones que dio el fiscal general de la República, él lo puntualizó muy bien en los términos que usted lo dice, porque en el programa matutino que se transmite por Radio Monumental, Nuestra Voz, Amelia Rueda le preguntaba al fiscal general que si, como dice los Estados Unidos, Celso Gamboa tendría tantos contactos dentro de la función pública de nuestro país, ¿qué pasa con eso? Y precisamente el fiscal lo que le explicaba a la periodista es que en este tipo de casos para eso son las negociaciones, para que el extraditable o la persona que figura en causas en los Estados Unidos pueda brindar información de calidad. Estamos hablando de ¿qué quiere decir información de calidad? Que sea información veraz, que sea verificable, que sea verdadera, pero que no solamente eso, que ayude a las autoridades a que puedan seguir causas contra otras personas. Entonces, de alguna manera, esa puede ser la moneda de cambio de los extraditables
inextraditables para que le bajen la pena. Eso sí, la extradición siempre se da porque ya fue solicitada por los Estados Unidos. En este momento, la única manera de que no se dé la extradición es que en algún momento del proceso las autoridades de los Estados Unidos digan ya no requiero a estas personas, y en ese momento se detiene la extradición. Pero como están planteadas las cosas y por el interés también que tienen las autoridades judiciales de nuestro país y también las autoridades de gobierno y judiciales de los Estados Unidos, el proceso está encaminado para que el juez decisor sea el encargado de llevar a cabo la sentencia y saber si va a haber una extradición o no. Lo que tiene que definir el juez es si lo que presenta Estados Unidos y lo que alegan los defensores cumple con las reglas del tratado de extradición que firmó Costa Rica con Estados Unidos. El juez no tiene que definir si es culpable, si es inocente. El juez lo que tiene que ver es que se apegue todo lo que presenta Estados Unidos y que los alegatos de también la defensa no se traigan abajo eso, y él, una vez que tenga todos esos requisitos en su escritorio, puede definir si hay extradición o no. Ahora, Fabián, sabemos que, bueno, acá Celso se está jugando su propia defensa, podemos decirlo. Sin embargo, conocemos que él ha sido abogado en distintos casos, también defendiendo a supuestos narcotraficantes. ¿Qué tanto pesa acá el secreto profesional también que tienen los abogados ante un caso como este, donde, bueno, sí, tendría que delatar posiblemente a algunos otros? Bueno, eso es un punto muy importante, Melissa, porque recordemos que parte de las pruebas que presenta los Estados Unidos en esta causa que se llama Estados Unidos de América versus Celso Gamboa tiene que ver con informantes de la DEA que estaban o que fueron extraditados a los Estados Unidos y que ellos fueron quienes delataron a Celso Gamboa ante las autoridades por una situación muy parecida a esta, para tratar de tener beneficios en las penas que tienen ellos en los Estados Unidos y en el proceso judicial en su contra. Lo que nosotros pudimos escuchar de boca del fiscal general ayer en la mañana en el programa de Radio Monumental es que el interés primordial de las autoridades son de alguna manera la red de contactos que dice Estados Unidos, que dice la DEA en sus investigaciones, que tiene Celso Gamboa en los funcionarios públicos de nuestro país, porque las preguntas fueron muy puntuales hacia el fiscal. ¿Qué pasa con miembros de gobiernos anteriores? ¿Qué pasa con miembros de este gobierno que, según los Estados Unidos, pueden tener algún tipo de contacto con Celso Gamboa? Y el fiscal lo que dice precisamente para eso son las negociaciones que se hacen para tratar de bajarle la pena, y no solo eso, para tratar de darle otros beneficios a estas personas. Ahora, Fabián, en algún momento el director del OIJ, don Randall Zúñiga, había señalado de que este proceso era mejor que se diera de la forma en que se estaba dando, que fuera las autoridades de los Estados Unidos quienes se encargaran precisamente para obtener información, ya sea de Pecho de Rata o del mismo Celso Gamboa, porque si eso se hubiese procesado con las autoridades o en la Fiscalía de nuestro país, esa información nunca la hubiesen obtenido más bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa falencia de alguna manera, Fabián? Porque lo hemos visto en otros casos, sabemos que eso no es la DEA exclusivamente quien lo hace, lo hacemos nosotros también acá, pero parece que no hay manera de que hablen. Melissa, y no es solamente una imposibilidad de voluntad de los funcionarios públicos, ya sean jueces o fiscales, sino que estamos hablando de dos sistemas de derecho completamente diferentes, el que se da en los Estados Unidos y el que se da aquí en nuestro país. Incluso en el documento que envía a los Estados Unidos, ellos indican que todas las gestiones que se han realizado para tener extradición y para poder procesar si se da la extradición a estas personas, comencemos por ahí, se definió mediante un jurado. ¿Qué significa eso? Son, en el documento lo dice, entre 13 y 16 personas que eligen
para que analicen los cargos, para que analicen las acusaciones, para que analicen las pruebas y sean ellos los que digan si amerita una solicitud de extradición o no. Cuando vayan a presentarse frente a un jurado en Dallas, Texas, también van a estar esa gran cantidad de personas que son los que toman las decisiones. Estamos hablando de que en nuestro país no ocurre eso. Entonces, no es un asunto quizá de voluntad o de algún cambio normativo que tiene que haber en Costa Rica para poder negociar con personas que tienen información. Es que son dos sistemas de derecho completamente distintos. Incluso toda la información que viene aquí a nuestro país por parte de las autoridades de la DEA, muchas de ellas, si se aplican el derecho costarricense, que es un derecho garantista, que ocupa evidencias, que ocupa decomisos, que ocupa una serie de diligencias para meter presa a una persona y condenarla por un delito, quizá con esas pruebas estas personas no estarían ni siquiera en prisión preventiva. Esa es la realidad de la situación jurídica de ellos. Ellos se van a enfrentar con un sistema distinto que incluso los va a hacer tener que contratar abogados, si se da la extradición, porque no se ha dado, eso tenemos que dejarlo claro, contratar abogados en Estados Unidos que conozcan el sistema, pero además que estén asociados a las barras de abogados de los Estados Unidos, porque no existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en un país tan grande, un colegio de abogados, sino que cada estado tiene su barra y quien vaya a defenderlos en Dallas, Texas, tiene que estar asociado a esa barra para que le extiendan un permiso para poder ejercer como abogado. Esa es quizás lo que muchas personas no entienden de lo que ocurre en un juicio, como usted lo ve en las películas, se lo voy a poner así, una gran cantidad de personas en el juzgado elegidos al azar, que incluso la defensa y la fiscalía pueden elegir quién sí y quién no, o quién pueden desechar, mientras que aquí las personas en un sistema garantista y continental como el nuestro tienen que ir en contra de, o más bien ponerse frente a 3 jueces y ser acusados por un fiscal de la República. Eso es un panorama que podemos quizá explicar y que nos han contado expertos en relación con las diferencias que existe entre el sistema de los Estados Unidos y el de Costa Rica. Fabián, yo tengo más preguntas, pero tenemos que continuar con más. Más adelante vamos a regresar con usted y quiero invitar también a las personas que nos ven por las redes sociales que nos envíen también las preguntas que tienen sobre este tema, porque por supuesto de eso se trata, de que todos queden bien informados. 12:15, más adelante vamos a seguir ampliando sobre este tema con nuestro compañero Fabián Mesa desde los Tribunales de Justicia. Continuamos con más. Y mediante 7 allanamientos detienen al principal grupo dedicado a la venta de drogas en Los Chiles. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán. Melissa, fue en una de las zonas más conflictivas de este cantón alajuelense, muy cercano a la frontera con Nicaragua, donde operaba este grupo ligado directamente a Alejandro Arias Monge, más conocido con el alias de Diablo. Son 9 personas las detenidas, entre ellas 3 mujeres, una de ellas adulta mayor, quienes se dedicaban a la venta de drogas, pero también a lo que eran los asaltos, los robos y otros delitos. Y es muy importante mencionar que gracias a la operación de este grupo criminal acá en este cantón, la ola de homicidios había alcanzado a este sitio que durante muchos años se caracterizó por no tener homicidios. Vemos el momento del ingreso de los agentes judiciales. ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¡Es la policía! A la puerta, a la puerta. Arriba, arriba. ¡Es la policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Es la policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Sigue la mano! ¡Sigue la mano! Es importante mencionar que las acciones se iniciaron a las 6 de esta mañana y todavía a esta hora se mantienen en desarrollo. Incluso hace pocos minutos ingresaron personas detenidas acá a los tribunales de Los Chiles. En la siguiente información les detallamos todo lo ocurrido desde esta mañana. El cantón de Los Chiles se enorgullecía de ser uno de los más pacíficos del país y aunque se puede caminar con tranquilidad, ya no es tan seguro como hace unos 2 años.
En el último año y medio la violencia llegó y el cantón pasó de 0 homicidios a 10. En lo que va del presente año ya son 5 los registrados. Con el propósito de frenar esta situación, el OIJ junto a la sección de crimen organizado realizaron 7 allanamientos. Así desmantelaron a una de las principales bandas ligadas a Alejandro Arias Monge, alias Diablo. En total se logró la captura de 9 personas, entre ellos los líderes alias W y alias Chirizo, así como a una adulta mayor. Sí, esta es una deuda que tenemos aquí con la zona norte, específicamente con el Cantón de los Chiles. Esto se realiza gracias a la metodología 321. En años anteriores no ha tenido homicidios, pero el año pasado tuvo, si mal no recuerdo, 5 y ahorita también lleva 5. Entonces es algo que viene creciendo y que el OIJ, pues, de manera responsable y objetiva, pues está tratando de abarcarlo para que no se vuelva a generar una ola de homicidios tan grande como en otros cantones del país. Este sujeto, como ya es bastante conocido, utiliza, digamos, toda la parte norte del país, tanto la Huetar Atlántica como la Huetar Norte, para poder generar algún tipo de posibilidad de estar cerca de la frontera con Nicaragua, que es la estrategia que ha utilizado, y cada vez que hay un avance directo de OIJ, pues evidentemente los carros, las personas que están en las diferentes zonas, pues van a avisar que hay una aproximación de la policía, y esto él lo utiliza ya que generalmente se encuentra a 1 hora a pie de el último punto donde se puede dejar un vehículo y hay que incursionar en montaña, y esto pues es utilizado por él para poder trasladarse y salir de la zona y ubicarse, digamos, en un lugar como Nicaragua. De ahí que la estrategia que se utilizó de ofrecer una recompensa de $500,000 buscaba ese objetivo de que si se trasladara de país, en ese caso pues al OIJ no poder ingresar a territorio nicaragüense, pues fuera detenido allá y fuera entregado a las autoridades costarricenses por el pago de esa suma tan importante. Las acciones se desarrollaron mediante la Operación Escudo. Con ello se busca sacar de las calles a quienes se dedican a la venta directa de drogas, pero que también están vinculados a asaltos, robos, extorsiones y hasta receptación de artículos robados a cambio de las dosis de droga. Para los vecinos es preocupante la situación. Todos los lugares de Costa Rica ha incrementado la violencia y, para mi parecer, eso viene por influencia de la droga, por el tráfico de drogas, que desgraciadamente ese es un mal que carcome a la sociedad. Antes era muy sano, ahora hay que andar siempre pendiente de lo que uno tiene o cualquier cosilla, porque si no, imagínese uno que anda en bicicleta, a veces uno se descuida un poquito y se la llevan del súper, si entra al súper, entonces... Para alias Diablo es vital dominar la zona fronteriza con Nicaragua. Esto le permite evitar el ser detenido. Aprovecha estas comunidades para pasar de un país a otro con facilidad. Es una zona muy complicada, compleja también para el ingreso, para la salida. La policía pues rápidamente es avistada, pero a pesar de eso se logró con gran efectividad la detención de al menos 9 personas, y también hay que destacar un hecho, ¿verdad? Se genera control territorial aquí en la zona, se demuestra que la policía está presente, en este caso el OIJ, y logramos, digamos, también sacar de circulación una problemática bastante fuerte para la comunidad de los Chiles que... Las autoridades pretendían detener a 15 personas, 6 de ellas no fueron ubicadas. Para los vecinos, estas capturas podrían devolver un poco la paz al cantón. Es un lugar donde la fuerza pública actúa como tiene que actuar y apoya a lo que tiene que apoyar, ¿verdad? Y me parece de que esa parte, pues ahí estamos bien, ¿verdad? Los sospechosos fueron trasladados a celdas y se espera que se pida prisión en su contra. En el OIJ afirmaron que un 70% de los sospechosos que detienen terminan tras las rejas. Hernán, frente a las personas que no se lograron detener en este operativo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Continúan ahí las diligencias policiales para intentar dar con su ubicación? Así es, se están realizando una serie de diligencias, no solo por parte del organismo de investigación judicial, sino también por la Policía de Fronteras y lo que se refiere a la fuerza pública, quienes están tratando de ubicar a estas personas. Se trata de vendedores terminales que pertenecen a esta organización y que, pues, su participación en el grupo es menor, por decirlo así, o por lo menos no son aquellos que se dedican a cometer hechos de violencia, pero que sí
pues repercuten en lo que es el aumento de la inseguridad en las barriadas acá del Cantón de Los Chiros, y es por eso que se están buscando en este momento. Se espera detener al menos a 3 de ellos que ya estarían ubicados. Es importante mencionar que incluso antes de que se iniciara el operativo, en horas de la madrugada, se logró la captura a 2 de ellos cuando pretendían escapar de la zona de Los Chiles. Muchísimas gracias, Hernán. Continuamos. Los Estados Unidos de América contra Celso Gamboa. Ese es el nombre de la causa que siguen en Texas en contra del exmagistrado. Fabián Mesa, regresamos con usted. Adelante. Melissa, algo muy importante es explicarle a la gente en qué consiste esta causa. Lo que hemos hecho es tratado de hacer un resumen de toda la investigación que se puso en conocimiento esta mañana de Celso Gamboa y ayer del extraditable de apellido Álvarez, conocido con el alias de El Gato. Vamos a ver de una vez unas pantallas que hemos preparado para que la gente tenga aún más claro cómo es la acusación, en qué consiste, cuáles son las pruebas y lo que indican los investigadores de la DEA en ese documento es que se trata de una investigación que data del año 2020 y según esa documentación que presentan ellos con testimonios de 2 agentes de la DEA y de 2 informantes de la DEA que habrían tenido contacto con Gamboa en el año 2022, lo que señalan directamente es que supuestamente el ex magistrado tenía una red de tráfico de drogas desde Colombia, Ecuador, que pasaba por Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras hasta llegar a México para que posteriormente fuera introducida esa droga a los Estados Unidos. ¿Qué utilizaban la supuesta organización dedicada al tráfico de drogas como se detalla en la acusación? Bueno, lanchas de alta velocidad para realizar los cargamentos, embarcaciones de pesca, los famosos sumergibles o semisumergibles, que es una de las técnicas que utilizan los grupos narcotraficantes del sur de nuestro continente para traer la droga hasta Costa Rica, embodegarla, así es como se conoce policialmente en nuestro país, y posteriormente seguir subiendo hacia el norte de nuestro continente. También aeronaves y vehículos motorizados, estamos hablando de camiones, pickups, los dobles forros, famosos dobles forros que se utilizan para ello, pero también contenedores para que en el muelle de APM Terminals en Limón, en Moín específicamente, se puedan dar esos envíos de droga para que sea tráfico internacional. En esta otra pantalla que les vamos a presentar habla acerca de una de las reuniones, porque hubo 2 reuniones entre informantes de la DEA y Celso Gamboa, que ahora vamos a ver que él deja claro que sí se reunió con esas personas, pero lo que quería era, según él, obtener información para posteriormente dársela al OIJ. Según lo que indica este informe de la DEA, Gamboa les dijo que él podía garantizar la recepción en el Pacífico o en el Atlántico de cargamentos provenientes de Sudamérica e ingresarlos a nuestro país debido a la gran cantidad de contactos que mantenía en el gobierno por sus funciones o exfunciones desde fiscal de Limón, ministro de Seguridad, viceministro de la Presidencia, director de inteligencia, fiscal adjunto, fiscal general adjunto, el segundo a bordo cuando estaba el exfiscal Chavarría, y llegó hasta la máxima posición a la que se puede aspirar dentro del Poder Judicial, que es la magistratura. Otra de las reuniones, según el informe de la DEA, se habría dado el 7 de noviembre del año 2023, donde, según lo que indican, más bien, los informantes, es que Gamboa les decía que él invertía en cargamentos marítimos de cocaína, y en esa reunión es donde uno de los informantes le dice que si él les colabora con el tráfico de drogas hacia, en este caso, el estado de la Florida, específicamente Miami, Florida, en los Estados Unidos, podrían darle una suma de $600,000. Los expertos han indicado que esta figura dentro de la investigación se conoce como agente provocador, que es aquella persona
que se reúne con otra para ofrecerle un negocio y hacerlo caer en un delito. Incluso Evo Alacuña explicó que eso en nuestro país no es delito porque de alguna manera están haciéndolo incurrir en un delito. Ahora, algo importante, se trató de llegar a una tercera reunión con Celso Gamboa, pero esa reunión no fructificó debido a que Celso Gamboa no contestó ni los mensajes ni las llamadas de estos agentes de la DEA para reunirse por tercera vez. Vamos a ver, otro dato importante es que las autoridades de la DEA hablan que hay un decomiso de 2.085 kilos de cocaína que se da en marzo de 2020 y ellos aseguran que esa droga que se decomisó por nuestras autoridades le pertenecía a la organización donde, según las investigaciones y según la DEA, Celso Gamboa formaba parte, pero además también se le liga con un envío de 3.000 kilos de cocaína a Honduras en el año 2020 y esto se da dentro de lo que indicó uno de los informantes de la DEA, que él estuvo a la par de Celso Gamboa en el momento en que recibió y envió esa droga. No hay, de alguna manera, pues decomisos judicializados en Costa Rica que señalen directamente a Gamboa. Sin embargo, para la DEA es suficiente saber que la organización a la que pertenecía el ex magistrado tuvo por suya esos dos cargamentos en 2 años distintos. Estamos hablando del año 2020 en el mes de marzo y el año 2021 en un mes que no se detalla en la acusación, pero que los 3.000 kilos de cocaína iban para Honduras. En la entrevista exclusiva que Noticias Repretel, como el único medio que ha ido a la cárcel de máxima seguridad a entrevistar a Celso Gamboa y a plantearle todas las preguntas puntuales que existen en el expediente, le realizó el pasado lunes y que dimos a conocer con un golpe mediático bastante importante, Celso Gamboa precisamente hablaba de esa reunión y dijo que él estuvo con esas personas, que los conocía, que incluso uno de ellos había sido cliente de él en Limón por un asunto de una conducción temeraria y un proceso a prueba del cual lo querían cambiar la medida cautelar o la medida privativa de libertad que se le había impuesto. Y dijo en este caso una serie de situaciones que vamos a repasar en este momento. Primero, para que se graben comunicaciones en Costa Rica, ya sea entre presentes o o por teléfono, se requiere autorización de un juez. No hay ningún tipo de autorización jurisdiccional. La DEA envía agentes acá a Costa Rica y promueven o suelen jugar de agentes provocadores e inician la conversación y el diálogo. Estos dos muchachos, bueno, estos dos señores que nos enviaron a la DEA fueron identificados desde el mismo día como agentes de la DEA y yo personalmente le di el nombre de las personas y el número de teléfono al organismo de investigación judicial. El día que fueron detenidos los hermanos Estupiñán Montaño, estando en el segundo piso del edificio de Tribunales de Justicia, en la sala de conferencias Jorge Segura Román, inmediatamente, eso fue en diciembre del año tras anterior, yo le entregué en presencia del fiscal Eduardo Dalanese y otra fiscal y el jefe y otro investigador del OIJ los nombres y números de teléfono de estas personas que eran agentes de la DEA que estaban en Costa Rica tratando de hacer un trabajo abiertamente ilegal y que corrían riesgo de muerte porque todas las personas que estaban involucradas en eso descubrieron que eran agentes de la DEA. Declaraciones en exclusiva para Noticias Repretel desde la cárcel de la Reforma, el único medio que ha podido entrar hasta ahí y conversar con el extraditable y plantearle todas las preguntas que hay en relación con su proceso de extradición y basadas también en el expediente judicial. Ahora, recordemos, Celso Gamboa se encuentra en este momento en el primer circuito judicial de San José, luego de un despliegue bastante grande desde la cárcel de la Reforma, donde estuvimos nosotros como único medio, pero además de
de eso, el fiscal general de la República conversó también con con Radio Monumental, el programa Nuestra Voz, y explicaba precisamente lo que puede ocurrir en un proceso de extradición, y también puntualizó de forma muy clara, contundente y directa, don Carlos Díaz, que existe la posibilidad de negociar las penas con los Estados Unidos, algo que no ocurre aquí en Costa Rica, pero es sumamente importante porque esa negociación de pena puede darle una gran cantidad de insumos de investigación tanto a los Estados Unidos, la Agencia Antidrogas, la DEA, bueno, ahora incluso hasta el FBI está involucrado en investigaciones de tráfico internacional de drogas por decisión del presidente Trump. Pero además de eso, también a las autoridades nacionales, esos datos que pueden dar los extraditables pueden servir para abrir procesos en nuestro país, teniendo en cuenta que las autoridades señalan que Celso Gamboa tenía una red de contactos supuestos con personas de varios gobiernos de la República. Vamos a ver al fiscal general a continuación. Parte de estas investigaciones, incluso la DEA, bueno, ellos trabajan y la justicia norteamericana trabaja muy diferente. Ellos hacen, una vez, digamos, detenidas estas personas, ellos hacen contactos con ellos, e incluso ayer nos informaba el señor fiscal que tramita este caso. Bueno, ellos dan la opción previo a un juicio de, llamémoslo así, de negociar con ellos. E incluso el negociar significa que ellos, bueno, van a tener la oportunidad de colaborar en otras investigaciones, e incluso van a tener la posibilidad de decir, bueno, voy a colaborar entregando bienes y voy a colaborar entregando a otros colaboradores, y creo que eso va a ser parte de esa negociación, como usted lo hace ver. Ahí a estas personas extraditables, una vez si se logra la extradición, bueno, si ya culmina la extradición positivamente, entonces estas personas tendrán que hablar con los fiscales, tendrán que hablar con los investigadores, y de una pena, digamos, muy alta, ellos podrían ir reduciendo la misma si colaboran, reitero, con el gobierno de los Estados Unidos, y parte de la colaboración va a ir en ese sentido. Estos son todos todo lo que está ocurriendo en este momento, en este proceso histórico de extradición. Estamos hablando de los primeros 3 costarricenses que se someten a un proceso de este tipo, requeridos por las autoridades de los Estados Unidos, que ya hay en nuestro país la solicitud por parte de los tribunales de Dallas, Texas, para que se realice el proceso, y ahora sí, vamos a esperar los 20 días prudenciales para que las defensas de estos 3 extraditables presenten los alegatos en contra de lo que indicaba precisamente o indica esta acusación de la DEA, y que el juez deba resolver. Recordemos también que aún no se ha confirmado por parte del Poder Judicial lo que respecta a la detención provisional, porque se vence en los próximos días la detención provisional, y ya hay una solicitud de Estados Unidos que estos 3 extraditables se mantengan por 2 meses más en la cárcel donde se encuentran. Evidentemente las defensas pidieron que los tengan en arresto domiciliario. Vamos a ver también qué va a pasar con eso, Melissa. Este miércoles se dio el decomiso de casi 1 tonelada de cocaína dentro de una microbús de transporte de estudiantes en Orotina. Jesús Chacón nos amplía. Melissa, 920 kilos que fueron decomisados durante un operativo que se realizó en conjunto con la Policía Judicial y también Fuerza Pública. Esto en el sector del peaje en Pozón, cercano a Orotina, donde se da este operativo para poder dar con este hombre. Todo se dio por una llamada que había recibido específicamente el organismo de investigación judicial, de que una persona alertó de que llevaba gran cantidad de cocaína. Pero vamos a movernos por acá para mostrarles un poco de esta situación. Básicamente es una ilustración de cómo es
el tema donde ellos involucran todo el tema de la cocaína y es, bueno, utilizan estos espacios que vemos acá, que son espacios como un doble forro que tienen las microbuses. Vemos que acá tiene como un hueco. Bueno, pues ellos trabajan estos espacios para poder quitar los asientos y ahí hacer el doble forro que mantienen estas microbuses. Como decíamos, fueron 920 kilos de cocaína que se incautaron en esta microbús que era de transporte de estudiantes, y eso es lo que ha generado también alguna alarma entre tanto como los padres de familia, así como demás personas, de que, bueno, recordemos que hace unos años se había presentado un incidente similar donde una ambulancia de transporte privado había sido decomisado 1 kilo de marihuana, pero bueno, en este caso es una unidad de transporte de estudiantes que fue incautada con casi 1 tonelada de cocaína, una situación que, como decimos, cada vez lo que son estos grupos criminales buscan adaptarse a nuevas modalidades para poder pasar la droga en algunos espacios de nuestro país, y vemos por qué. Vamos a mostrarles acá para que ustedes puedan ver cómo es específicamente que trabajan este tipo de personas. Estos asientos que se ubican en las microbuses, bueno, son removidos específicamente porque traen toda la parte de abajo para hacer quitar los tornillos y poder removerlas. Ahí es donde realizan los agujeros específicamente en la parte acá del suelo para poder incrustar ahí todo ese tipo de droga, así como lo hicieron en esta microbús de transporte de estudiantes en este sector de Orotina. Como decimos, el hombre de 49 años de apellido Gutiérrez fue detenido y puesto a las órdenes judiciales para que se le investigue, y así fue retirado también su celular para poder dar con el paradero a ver si fue él específicamente el que originó todo este tema o si fue que únicamente lo pusieron a conducir esta microbús. Eso es parte de lo que todavía se está en investigación, y vemos en imágenes cómo es esos espacios que utilizan este tipo de personas y grupos criminales para introducir algún tipo de cocaína o tipo de droga dentro de estas unidades y poder pasar por retenes y por cualquier lugar sin llamar la atención. Sin embargo, en este caso, por una llamada anónima que recibe el organismo de investigación judicial, se hace un protocolo con fuerza pública para realizar el operativo en este sector y dar con ese gran decomiso de casi 1 tonelada. Pero vamos a escuchar lo que ha informado, lo que han manifestado algunos padres de familia con respecto a esa preocupación, ya que lo que ellos alegan es que en muchos casos sus hijos pueden ir en esa microbús sin saber lo que lleva dentro de estos doble forros que les realizan, y esto también podría provocar un incidente hasta de una balacera contra el conductor o contra las personas de la microbús, ya que estas personas podrían ir en búsqueda de ese tipo de estupefacientes. Y no estoy de acuerdo en que usen instrumentos que nos sirven para transportarnos y menos de unos niños. Yo al dueño de esa microbús, que Dios lo perdone, no lo estoy juzgando, no soy nadie para juzgar, es el de arriba. Pero el chofer, el dueño del bus, alguien tuvo que haber hecho eso. O sea, ¿quién tiene la seguridad de eso? ¿Quién tiene el control de eso? Porque se prestan para eso y luego hay muchos casos de drogadicción, digamos, en menores de edad. Entonces yo pienso que eso afectaría demasiado si no se lleva un control de seguridad, también inclusive de algo muy simple, también como que tal vez no solo de la parte del chofer, digamos, tal vez quienes destruya eso, también con estudiantes, porque hay estudiantes o bueno, personas fuera de situación que se prestan para eso, ¿verdad? La droga está metida en toda parte, ¿verdad? Y se maneja de distintas formas, hay ambulancias, hay busetos de estudiantes, y sí, claro que sí, se preocupa muchísimo. La situación, la inseguridad del país está muy mal, la verdad es eso, y hay que tener cuidado con todo. Deben de buscar cómo hacer algo ya este gobierno, porque ya esto ya no se aguanta, falta mano dura. Lo considero algo preocupante porque uno que tiene hermanos pequeños, tengo una hermana que va para el colegio y tengo otro hermano que ya está en el colegio, y de ellos los puede colocar en situaciones peligrosas. Muchos tenemos hijos, primos, sobrinos que utilizan este medio de transporte porque, bueno, es un método ágil para poder llevar a los estudiantes y regresarlos a su hogar después de que vayan a estos centros educativos. Sin embargo, bueno, esta problemática podría eliminarse si usted como padre de familia o encargado averigua realmente que esta persona cuente con los permisos, ¿verdad? Es muy poco probable poder demostrar que hay debajo de la buseta y demás, pero lo que nos han manifestado es que, bueno, también los conductores y
los dueños de estos autobuses o microbuses que llevan estudiantes, pues deben realizar también la presentación, porque esto podría generar que les quiten todos los bienes, no solo el que lleva droga. Si una persona que tiene microbuses tiene inscritas 5 o 6 microbuses, bueno, pues todas serían decomisadas por parte del Instituto Costarricense de Drogas para poder hacer la revisión de las mismas y esto afectar tanto a los estudiantes que reciben el servicio como también a quienes reciben el subsidio por parte de este medio de transporte. El utilizar una microbús de transporte de estudiantes para realizar actividades ilícitas, esto trae un perjuicio para todas las partes, principalmente para los padres de familia que han confiado en este servicio y en estas personas. Debemos de tener en claro que también va a haber una afectación para el centro educativo, para los estudiantes y para los padres de familia. Pero no solo eso, debemos de tener también en conocimiento que el ICD va a realizar una serie de análisis, de estudios, porque perfectamente los menores podrían haber estado afectados por las drogas. Bueno, y es que inclusive, como decíamos, ha generado muchos comentarios y llama también la atención también de padres de familia de que se incautara cerca de 1 tonelada de cocaína dentro de una microbús con estos doble foros que utilizan. Por eso es importante siempre también revisar un poco el protocolo y también quién realmente realiza este servicio. Será este viernes un día histórico en el país porque por primera vez un presidente de la República defenderá su inmunidad ante los diputados. Laura Solórzano nos tiene el detalle. Muy interesante será este día, precisamente mañana, y exactamente aquí donde yo me encuentro, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, es que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y también el actual ministro de Cultura, que antes era el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, pues comparecerán ante la Comisión de Inmunidad, que son 3 diputados. Andrea Álvarez Marín, que es del Partido Liberación Nacional, también Rocío Alfaro del Frente Amplio, la jefa del Frente Amplio, y también Daniel Vargas del Partido Oficialista. Bueno, se espera que hay mucha expectativa, pero vamos a repasar en la siguiente nota el por qué se da esta comparecencia, por qué el señor presidente y el ministro tienen que venir a comparecer, cuál es la investigación que hay detrás de esto y por parte de la Fiscalía General de la República. Por primera vez en la historia del país, un presidente de la República es llamado a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas con el fin de determinar si se mantiene o no su inmunidad. Será este viernes a las 8 de la mañana que el mandatario se presente en el Salón de Expresidentes. Va a ser la primera vez en la historia de Costa Rica que los diputados y diputadas tendrán que decidir si le quitan la inmunidad a un presidente. La verdadera razón no es la historia que se creó Carlos Díaz bajo presión de, me imagino yo, casi seguro, Rodrigo Arias, Patricia Solano, Fernando Cruz, de la red de cuidado del Poder Judicial que yo empecé denunciando desde que empecé la presidencia. Todo esto empezó cuando fui a la Corte Plena, la primera y única vez que me invitaron a decirles a los magistrados: ustedes no están haciendo su trabajo, ustedes cada vez consumen recursos muchísimo mayores de la sociedad costarricense y cada vez se ven más inefectivos y más corruptos. ¿A quién le creen ustedes? Al fiscal que le crea a Cristian Bulgarelli, el testigo de la corona, que juró ante Dios y la patria decir la verdad en la Asamblea Legislativa y después se echó para atrás, cuando el fiscal probablemente le ofreció o lo pellizcó.
La Corte Suprema de Justicia votó el 1 de julio a favor de pedirle a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad del mandatario. El caso está ligado a la acusación que presentó la Fiscalía contra Chávez y el ministro de Cultura antes de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives. A ambos se les acusa del delito de concusión, que sanciona con penas de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de sus funciones, obliga a alguien a dar un bien o beneficio patrimonial. El caso se relaciona con la contratación de una estrategia de comunicación y monitoreo de redes para la Casa Presidencial por $300,000, con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica. La compra fue realizada a la empresa RMC Productora S.A., propiedad del productor Cristian Bulgarelli. De acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato. La Fiscalía también involucra a Federico Cruz Zarabanga, conocido como Choreco, a quien supuestamente se le benefició con $32,000. Y demostraré que el absurdo de Carlos Díaz y su fiscalía y de los 16 magistrados que en un acto de corrupción intelectual, moral y jurídica enviaron esto a la Asamblea simplemente porque hay un deseo de algunos de dar un golpe de Estado judicial. La Fiscalía indicó que la pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de supremos poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República como representante del Estado, a efectos de que se manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil. Bueno, de que hay expectativas muchísimas. Bueno, ¿qué dicen algunos de los diputados de la comisión? Que como les dije, son 3 diputados, está conformada la Comisión de Inmunidad, y es que lo que esperan es que la sesión inicie en punto a las 8 de la mañana, que el señor presidente esté aquí antes. También sí va a haber un despliegue importante de medios de comunicación, y eso para que sea un orden mejor para todos. Podría haber una conferencia de prensa después de la comparecencia del señor presidente, antes de la comparecencia también del ministro de Cultura, y cuando termine don Jorge Rodríguez, también sería otra conferencia de prensa. Entonces, sí, lo que se podría esperar es que fuese una sesión un poco más larga. Lo que nos decían, y lo confirmamos, es que la vez pasada y la primera comparecencia del fiscal general Carlos Díaz no fue tan extensa, incluso estaba para 2 horas, terminó un poco antes. Pero veamos lo que nos dijeron 2 de esos diputados que conforman esa comisión. Esperamos que haya un buen ánimo, ¿verdad?, de conversar, de poder responder para obtener nosotros la información necesaria para tomar una decisión. Nosotros requeriríamos que el señor presidente, pues ojalá, digamos, pueda desarrollar su posición, de alguna manera su defensa, digamos, ante la situación, porque sabemos que él no está de acuerdo con el tema del levantamiento de la inmunidad. Necesitamos información para poder sopesar de que efectivamente no es una acusación fundamentada en el ánimo de persecución política, que es uno de los principales elementos que nosotros debemos de resguardar. Y aunque la intención es hacer el análisis lo más objetivo posible, lo cierto de las cosas es que no nos podemos abstraer de un entorno meramente político. Entonces, obviamente uno tiene cierta afinidad sobre alguna tendencia de respuesta, ¿verdad? O trata de buscar los elementos, en este caso, para actuar en contrario. Eso es innegable. Y yo creo que la oposición, aunque quiera mantenerse una asepsia política, digamos, es un poco difícil porque ellos tienen también sus afectaciones ideológicas. Bueno, y otros presidentes de la República ya han tenido que comparecer ante los diputados. Lo hizo Figueres, lo hizo Pacheco, Luis Guillermo Solís, incluso Carlos Alvarado. La diferencia, Laura, en esta ocasión, y por eso decimos que es histórica, es porque será don Rodrigo Chávez el primero que tenga que ir a defender su inmunidad. Ante esto, una vez que comparezca, ¿cuál es el paso a seguir?
Melissa, correcto, termina y finaliza esta comparecencia este viernes y la Comisión de Inmunidad, conformada por esos 3 diputados del Frente Amplio, Partido de Liberación Nacional y también el Partido Oficialista, bueno, tendrán 20 días hábiles a partir de mañana para hacer un informe que determine recomendaciones importantes que serían analizadas para una votación por parte del plenario con una mayoría de 38 votos, como siempre se ha establecido. Incluso el mismo día que sería esa votación, el presidente de la República y también el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, podrían asistir a esa votación y también incluso seguir defendiendo junto con sus asesores legales para que puedan determinar los diputados, que incluso podrían tener unos 15 minutos cada uno para hablar y dar su análisis. Lo que se pretende es que sea en una sola sesión del plenario que se dé pues esta resolución antes de las 7 de la noche. Estaremos entonces atentos, por supuesto, a toda la información aquí por Repretel Canal 6. Laura, muchísimas gracias. 1:00 p.m, hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más información y Celso Gamboa contactó 3 veces al ministro de Justicia para solicitar información de privados de libertad. Josué Vargas nos informa desde la Asamblea Legislativa. Josué, adelante. Y es que los ministros de Seguridad y Justicia negaron cualquier vínculo fuera del ámbito profesional con Celso Gamboa. Esto durante la Comisión de Narcotráfico y Seguridad que se realizó este miércoles en la noche. Campos sí tuvo una relación un poco más amplia con Gamboa en su momento, primero porque fue profesor suyo en la Escuela Judicial y después porque ambos tenían a cargo el OIJ y la Fiscalía de Limón entre el 2006 y el 2011, momento en el que realizaron varios operativos en conjunto. Eso sí, el ministro de Justicia afirmó que Celso Gamboa lo contactó en al menos 3 oportunidades durante esta administración para solicitarle información privada de reos que eran clientes de Celso Gamboa. El ministro fue enfático en que no proporcionó ninguna información de este tipo. Por su lado, el ministro Zamora indicó que no mantiene ningún tipo de contacto con Celso Gamboa desde hace 10 años. Se me hizo consultas sobre situaciones que debía tramitar de privados de libertad, de que tenía como clientes, y yo siempre, mi respuesta fue, presente toda la gestión por escrito. Justamente yo la última vez que conversé con él físicamente fue el 8 de mayo del año 2014, desde entonces nunca más he conversado con él. Tuve 2 llamadas telefónicas en que en un momento me llamó para hacerme una consulta sobre el tema del BID que estaba en ese momento en desarrollo y una segunda sobre la Escuela Nacional de Policía. Después de ahí no he tenido relación. Sobre las declaraciones que hizo Gamboa en la entrevista exclusiva que hizo Noticias Repretel esta semana, en donde afirmó que supuestamente es facilísimo que ingrese cocaína y droga al país, esto fue lo que respondió el ministro Mario Zamora. Y el éxito de estas operaciones se ha traducido en una merma en la llegada de droga por esa ruta a Costa Rica. Ahora, los señalamientos del de que es facilísimo poder ingresar droga a nuestro país. Si es tan facilísimo, no estuviera encarcelado. Más allá de Gamboa, a los jerarcas se les llamó para que comparecieran sobre el supuesto debilitamiento de la seguridad nacional. En el caso de Zamora, se le preguntó por qué han caído los decomisos de cocaína en los últimos años. Él indicó que anteriormente se duplicaban los registros que hacían los diferentes cuerpos policiales, mientras que el ministro Campos afirmó que el problema de la inseguridad nacional va más allá del accionar de los cuerpos policiales y en parte es responsabilidad del Poder Judicial. Que era incautada por parte del guardacostas. El guardacostas lo reportaba como una acción policial en la cual ellos incautaron 1 tonelada de cocaína. Pasaba PCD, que era la que hacía el registro, el análisis, el embalaje, y ellos en su registro reportaban 1 tonelada de cocaína. La sección de vigilancia aérea trasladaba en varios vuelos la droga a San José. Ellos reportaban dentro de su operativo una operación exitosa con 1 tonelada. Y yo creo que no son los cuerpos policiales, porque nada hacemos con tanto trabajo policial si la efectividad, por ejemplo, en resolución de los homicidios del 2010 a la fecha no supera el 38%.
La misma Comisión de Narcotráfico y Seguridad recibirá al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, esta noche para hablar sobre temas relacionados a extradición y seguridad, así como lo hizo Laura Chinchilla la semana pasada. Recordemos que Celso Gamboa fue ministro de Seguridad durante el primer año de la administración de Solís. Muchas gracias, Josué. Y vean qué importante, porque los primeros 3 minutos de un incendio en una estructura son claves para poner a salvo su vida. Según bomberos, muchas veces las personas quedan atrapadas porque su salida quedó cubierta por las llamas. Pero como pasó en el incendio en Desamparados, donde murieron 4 personas y 2 que se registraron en las últimas horas también. Sheila, usted nos tiene todo el detalle. Adelante con la información. Efectivamente, ya son 634 incendios que ha atendido el Cuerpo de Bomberos en este 2025. Y es que la mayoría de estas situaciones se han registrado en viviendas donde solo hay una entrada y solo una salida. Hemos visto incluso que ya se han registrado fallecidos. En este 2025, 9 personas han fallecido producto de incendios en estructuras, como pasó, ya usted lo mencionaba, en Desamparados, en San Juan de Dios, donde murió una madre con sus hijos. Pero quiero que veamos un simulacro que realizó el Cuerpo de Bomberos. Estamos específicamente en la Academia Nacional de Bomberos, donde ellos realizan un simulacro para que podamos observar cómo inicia un incendio en una estructura y cómo también rescatan a las personas que están ahí adentro. Vamos a escuchar el ambiente un poco para que ustedes vean cómo trabajan ellos a la hora de un incendio con personas adentro. Escuchemos el ambiente. Bueno, ahí los vemos con equipo que ellos tienen que ingresar incluso a esta propiedad y que deben utilizar. Ahí los ven ustedes completamente en vivo para poder ingresar a esta casa donde hay personas atrapadas. Recordemos que esto es un simulacro y que estamos completamente en vivo en la Academia Nacional de Bomberos. Ahí ven ustedes que tienen que utilizar incluso como esta sierra, pero vamos a hablar incluso con don Héctor para que él nos vaya explicando un poco sobre esto que realizan. Nos vamos a correr acá porque eso es como si fuera totalmente real, compañeros, y ya casi vamos con don Héctor Chávez para que él nos explique, pero quiero que veamos todo el trabajo que ellos realizan antes de ingresar a una propiedad. Esta propiedad ya por dentro está completamente en llamas, incluso ahí van a escuchar ustedes parte ya del sonido ambiente y de cómo las cosas empiezan a explotar. Bueno, ahí pueden ver ustedes el humo también, cómo sonaba, todo lo que estaba dentro de esta propiedad. Ahí pueden ver ustedes incluso que están utilizando escaleras para poder subir. Es una estructura de 2 plantas. Recordemos que hay personas atrapadas y que bomberos va a rescatar. Ya voy a hablar acá incluso con don Héctor para que él nos explique un poco sobre el trabajo que realizan. Vemos, bueno, el material, incluso las herramientas eran como ese tipo de sierra. Vemos también acá lo que es la escalera también, don Héctor. Bueno, sin duda, como todos conocen,
cada día las casas se convierten en verdaderas cárceles. Hay portones, hay mallas electrosoldadas, hay una serie de impedimentos que durante un incendio hay que librarlos. Por eso aquí se simula una entrada forzada, que implica abrir, cortar candados, abrir puertas para poder accesar. Porque, como les repito, la mayoría de las veces la gente se protege mucho contra el AMPA y las edificaciones cuentan con estas condiciones. Otra situación muy importante es el tema de que las casas no cuentan con una segunda ruta para evacuación, solo la puerta principal. Entonces, en la mayoría de los casos, las personas que mueren en los incendios es porque no tenían esa segunda ruta. Lo vimos aquí, lamentablemente, en San Juan de Dios de Desamparados, donde algunas personas murieron. Aquí estamos haciendo un rescate de una víctima que quedó atrapada en un segundo piso. Esta casa donde se está simulando el incendio no tiene una segunda salida. Entonces, aquí se logra pues el acceso por una ventana. Muchas veces esto es muy difícil. Ustedes pueden ver, los bomberos tienen que utilizar equipo de aire autocontenido porque la atmósfera dentro de una vivienda durante un incendio pues es incompatible con la vida. Claro, vemos incluso este sonido, ¿verdad? Cómo todo ya empieza a explotar. Escuchábamos hasta las ventanas quebrarse cuando ocurre un incidente de estos. Hemos visto, ¿verdad?, de que las personas normalmente lo que hacen, don Héctor, es que se van hacia la parte de atrás. No hay una segunda salida, ya usted lo mencionaba, y es ahí donde quedan atrapados y lamentablemente muchas personas mueren de esa manera. Sí, las temperaturas que se alcanzan en un incendio rondan entre los 400, 500 grados centígrados, inclusive más. Esas temperaturas no son compatibles con la vida, y lo que quiero decir con esto es que dentro de una casa no hay ningún lugar seguro para poder ponerse a salvo. La única opción es evacuar. Aquí ustedes pueden observar el nivel de destrucción en pocos minutos, y de ahí lo importante de entender que una casa se quema en menos de 5 minutos. Entonces esos minutos son vitales para que usted pueda ponerse a salvo. Si no lo logra en esos minutos va a ser imposible sobrevivir, porque las temperaturas, los gases tóxicos es lo que realmente mata. No necesita que la persona le alcance el fuego. Con solo las temperaturas del aire y los gases calientes es suficiente para que la persona muera. Por eso pues insistimos en que dentro de la casa no se trata de buscar un lugar a salvo dentro de ella, sino más bien pues tener claro de que la única opción para sobrevivir es salir. Don Héctor, bueno, estamos acá dentro de esta propiedad y es demasiado el calor, la temperatura más o menos como a cuánto está aquí. Ahorita podemos estar cercanos en las paredes, ¿verdad? Cercanos a los 100 grados centígrados, aquí donde estamos nosotros. Ya una vez que lo han apagado, la temperatura puede ser por 50 grados centígrados aún. Lo que quiero decir con esto también es que si ya está apagado y se siente mucho calor, pues ni pensar cuáles son las temperaturas que se alcanzan durante el incendio. Y por eso pues hemos venido trabajando en los últimos meses en que las personas tomen conciencia, tiene que haber una segunda salida, un lugar para poder ponerse a salvo. Muchas gracias, don Héctor. Bueno, esto es parte del trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos a la hora de un incendio. Bueno, ya ustedes veían cómo es todo este trabajo que realizan, y además en estas estructuras que solamente tienen una salida y con personas atrapadas. Muchísimas gracias. Y también en otros temas, solo en el primer semestre de este año el INSA ha atendido por día hasta 78 motociclistas heridos por accidentes de tránsito, una cifra que ha aumentado este año. Rachel, usted nos amplía. Así es, y cada hora se registran 3 motociclistas que son atendidos por accidentes en carretera, lo que refleja la vulnerabilidad de estos conductores en estos vehículos de 2 ruedas. Cuídese, papi, cuídese, no haga tonteras, cuídese, mi hermano. Los motociclistas se han convertido en protagonistas de la tragedia en carretera. Solo en el primer semestre del 2025, el Hospital del Trauma ha recibido en promedio a 78 motociclistas lesionados por día, lo que equivale a más de 3 cada hora. He analizado es que la falta de experiencia en muchas personas, ¿verdad?, que se montan tal vez de una bicicleta y piensan que es lo mismo andar una motocicleta en las calles, más en San José, que hay tanto fluido de automóviles, ¿verdad? Tampoco yo no voy a decir que los motociclistas no hacen nada,
pero también van rayando, tal vez en doble línea amarilla y también se ocasiona el accidente. El Instituto Nacional de Seguros confirmó que esta cifra representa un incremento de 2.146 atenciones más en comparación con el mismo periodo del 2024. La mayoría de las víctimas se concentran en edades entre los 18 y 30 años, el rango más vulnerable de la población. Se ha registrado un total de 14.225 accidentes de tránsito en los cuales se ha visto involucrado una motocicleta. En comparación con este mismo periodo de tiempo, pero en el 2024, hemos incrementado en un total de 2.146 casos. Bueno, hay dos factores principales, el exceso de velocidad es uno y el otro es el falso adelantamiento. Más de la mitad de los muertos que llevamos en carretera pues, son adjudicados a los motorizados. De estos motorizados, alrededor de 200 que llevamos del año que han fallecido en carretera, más de la mitad no estaban inscritos como tales. Los datos de la Policía de Tránsito reflejan la magnitud de la emergencia vial en lo que va del 2025, ya que se contabilizan 36.257 accidentes de tránsito en el país. De esos percances, 22.087 fueron cubiertos por el seguro del INSS y en el 65% estuvo involucrado al menos una motocicleta. Veamos, en el sitio de los accidentes ya se contabilizan 257 fallecidos, de los cuales 179 eran motociclistas. Esto equivale a un 70% de las muertes registradas en carretera este año. Tenemos muertes en diferentes puntos en carretera, entre las que más destacan es Ruta 1, Ruta 2, Ruta 34. Estamos haciendo operativos sostenidos en diferentes partes del país, específicamente en la Ruta 34. Hace un par de semanas mandamos un equipo durante 6 días y se decomisaron 74 motocicletas. Las autoridades advierten que la combinación de imprudencias, exceso de velocidad y la vulnerabilidad propia de quienes se movilizan en 2 ruedas está dejando un saldo cada vez más alto de heridos y víctimas mortales. Y como veíamos, las autoridades de tránsito hacen un llamado, ya que dentro de los principales detonantes de estos accidentes son las imprudencias en carretera. Y a esto también se suma la falta de experiencia de muchos conductores. Es por esto que mantienen operativos de tránsito en distintas rutas nacionales para evitar la aglomeración de los conductores de motocicleta, donde incluso muchos de ellos ni tan siquiera tienen la licencia de conducir. Muchas gracias. Y los outlets que incumplan con los documentos aduaneros podrían ser cerrados hasta por 15 días. Mucha atención. Génesis Castillo nos informa. Así es, y es que recientemente se publicó este reglamento que permite cerrar outlets y otro tipo de negocios por hasta 15 días. La medida se aplicará cuando se detecte mercancías sin los documentos aduaneros válidos o si estarían relacionados con el contrabando. Evasión de impuestos o precios muy accesibles para el consumidor. La cantidad de outlets va en aumento exponencial. Nosotros, de hecho, estamos metidos en un chat que compramos de outlet, pero hay cosas que no son como ellos nos ofrecen. Recientemente se publicó un reglamento que permite cerrar outlets por hasta 15 días, ya que se ha detectado en reiteradas ocasiones que introducen mercadería sin declarar y por ende se da la evasión de impuestos. No me gustan, porque sí hay cosas que no son muy buenas, salen dañadas. Es barato, pero hay cosas que no. La Cámara de Comercio celebra esta medida, que será aplicable para outlets y otros tipos de negocios, cuando se detecte el comercio ilícito de licores, cigarrillos, medicamentos, productos falsificados o artículos sin documentos aduaneros. Y eso sin duda servirá para atacar todo tipo de comercio ilícito, ¿verdad? Desde los outlets, que son unos de los comercios que han enfrentado mayor cantidad de denuncias por parte del sector formal por introducir mercadería de forma irregular. En los outlets se encuentra de todo. Eso sí, hay consumidores que aseguran que han comprado artículos que les salen muy buenos, pero otros no. Y tampoco les han aplicado la garantía. Usted puede reclamar por sus derechos. Todos esos productos que nadie reclama y todo.
Yo diría que seleccionen un poquitico mejor las cosas, ¿verdad? La Cámara de Comercio también denuncia que hay muchos negocios que vienen creciendo considerablemente y fortaleciendo presuntamente a redes criminales, lo cual se debe investigar. Fiscalizar directamente a los comercios y solicitarles los documentos aduaneros que demuestran que los productos que tienen en inventario fueron correctamente introducidos al país. Lo importante es que usted como consumidor revise que el artículo esté en buena calidad y recuerde que los outlets también deben aplicar la garantía. Y es que en los últimos años definitivamente ha aumentado de forma significativa la cantidad de outlets en nuestro país. Hay muchísimos consumidores que por supuesto aprovechan los descuentos que hay en estos outlets, sin embargo también se ha detectado que se incumplen con los derechos al consumidor. Hace tan solo minutos dictaron sentencia en el primer caso de fentanilo en nuestro país. Los 3 sospechosos fueron absueltos. Fabián Mesa, usted nos tiene el detalle. Melissa, efectivamente, Tribunal Penal de Pavas esta mañana dicta una sentencia en un caso sumamente sonado. ¿Por qué? Se trata del primer causa penal por una de las drogas que se ha catalogado como la droga zombie, el fentanilo. Llegó a Costa Rica según la investigación de la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas. Sin embargo, luego de varios días de un juicio en los tribunales de Pavas, se llega a la conclusión que los 3 sospechosos acusados en esta causa son absueltos por parte de los jueces. Para explicar qué fue lo que pasó, tenemos con nosotros al abogado defensor de uno de ellos. Estamos hablando del licenciado Mario Alberto Quesada, que en este momento vamos a preguntarle a don Mario que nos dé detalles en relación con esta sentencia, don Mario, porque estamos hablando de uno de los casos que tuvo más, de alguna manera, explosión mediática cuando se dieron los allanamientos, cuando se daba incluso hasta una conferencia de prensa, pero el resultado fue una absolutoria. Muy buenas tardes y cuéntenos cómo basaron esto los jueces. Bueno, esto es un llamado de atención a todas las autoridades que han estado involucradas en este proceso para que actúen con responsabilidad a la hora de comunicarse con la sociedad. Efectivamente, como usted lo indica, se le comunicó a la población en general que se había determinado la existencia de un laboratorio de fentanilo por primera vez en Latinoamérica y lamentablemente en Costa Rica, y que se había establecido que policialmente existía una banda dedicada al fentanilo por una información que suministró la DEA. Una vez que se concluye el debate, varias cosas quedaron totalmente en firme. ¿Cuáles son? Nunca existió laboratorio de fentanilo en Costa Rica. El fentanilo que se comercializó en 4 ocasiones a través de las compras controladas provino de México. Número 2. Cuando la PCD hace el allanamiento en la casa de uno de los sospechosos, cometió un error al consignar en el acta de allanamiento que 3 de los indicios habían dado positivos con la prueba de campo de fentanilo proveída por la DEA, el Departamento de Control de Drogas de los Estados Unidos. ¿Y por qué un error? Porque una vez que estos indicios son analizados en química analítica del organismo de investigación judicial, se determina que no existía fentanilo en esos indicios. Es decir, aquí alguien cometió un grave error y lo vino a aclarar el OIJ. De manera que, para tranquilidad de la población en general, no existía ni la producción de fentanilo en ese país, ni tampoco ese laboratorio que se había indicado. Ahora bien, ¿por qué es que los jueces absuelven? Los jueces absuelven porque vivimos en un Estado de Derecho, donde está prohibido que la policía motive o impulse a una persona a involucrarse en una actividad delictiva a fin de obtener información. Y esto fue lo que ocurrió en el caso Fenta, en el caso Escudo, como se le llama en otros momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Un oficial de la PCD contacta a un mecánico en Escazú, le convence de ser un mediador, le ofrece una comisión para que lo contacte con quien tenga fentanilo en Costa Rica. Esta persona contacta a algunas personas, consiguen una muestra,
luego hacen 4 compras controladas, pero nunca se determinó que esta persona se dedicase a la venta de fentanilo. Y el grave problema es que todos sabemos ya que esta persona muere calcinada en Punta Arenas, probablemente por una fuga de información. Las personas que fueron imputadas por estos hechos, en la mayoría de los casos, nunca se les realizó vigilancias, nunca se les realizó seguimientos. La persona que yo represento, por ejemplo, es una persona humilde de Ciruelas. En los allanamientos no se encontró ni droga, ni dinero, absolutamente nada. Las intervenciones telefónicas no arrojaron nada. Y a final de cuentas, lo que señala el Tribunal de Pavas por voto dividido es que el Ministerio Público falló en la aplicación de la teoría de la autoría en participación. Es decir, que si eliminaban el aporte que se le endilgaba a estas dos personas, sin embargo, siempre se hubiesen hecho las compras controladas. ¿Qué era necesario para condenar a estas personas? Sino que hubiesen sido sorprendidos vendiéndole a otras personas. Y a lo largo de 11 meses de investigación, en ningún momento estas personas le trasladaron ese veneno a la población costarricense. Es decir, nunca estuvo en peligro la salud pública. Esas eran las declaraciones de don Mario Alberto Quesada, que nos hizo un resumen de la sentencia. Él es el abogado defensor de uno de los 3 sospechosos en este caso de fentanilo, que finalizó esta mañana y que da el resultado de absolutoria para los 3 acusados por parte de la Fiscalía. Continuamos con más y ni en las escuelas ni en los vacunatorios de los EBAIS están llegando niños a colocarse la segunda dosis de papiloma y la vacuna contra el tétano. Tracy Morales nos amplía. Tracy. Bueno, en este caso les corresponde a los padres de familia empezar a revisar en el librito de vacunas, sobre todo si tienen niños que están en 4º grado de la escuela, porque es a esa edad, a los 10 años, cuando les corresponde la vacuna del papiloma y también la vacuna contra el tétano. ¿Qué es lo que ha visto el Ministerio de Salud? Bueno, que estas 2 vacunas, la cobertura ha estado más o menos, podemos decir que casi igualita. Sí hacen falta que más niños se coloquen esta vacuna para protegerlos con estas enfermedades. En el caso de la vacuna contra el papiloma, la protección completa incluye 2 dosis. Sin embargo, el Ministerio de Salud detectó que están faltando los niños y las niñas a la segunda inmunización. Apenas se alcanzó un 63% cuando lo ideal es que supere el 90%. Estas dosis se colocan en los niños que tienen 10 años, es decir, que cursan el 4º grado de la escuela. El trabajo escolar, esto lo hace la Caja Costarricense de Seguro Social, y van normalmente una vez al año a cada escuela, ¿verdad?, para planificar la vacunación de niños de 10 años que les ponen la vacuna del tétanos y también la vacuna de papiloma. Entonces acá lo importante es que esos niños que no están vacunados acudan al EBAIS o a la clínica para completar sus esquemas de vacunación, especialmente contra papiloma y contra tétanos, que son las vacunas que tenemos por debajo del 70%. Sobre todo papiloma con segunda dosis, porque con primera dosis estamos bien. O sea, tenemos una proyección que probablemente llegará al 100%. Donde estamos un poquito más flojos es en la segunda dosis. En el caso del tétano ocurre lo mismo, la participación está muy baja, menos de un 80%. Normalmente la caja le avisa a los profesores tanto en el MEP como en los centros educativos privados para que sepan los papás que va a llegar la caja a vacunar. En el escenario escolar se busca colocar estas vacunas con visitas del personal de salud de la caja, pero también en las direcciones de las escuelas piden que lleguen los ATAPs con las listas completas para saber a quién le corresponde la vacuna. Lo que hemos notado es que los ATAP o los enfermeros que nos visitan algunas veces no traen una lista que nos demuestre cuáles estudiantes se han vacunado y cuáles no. Repiten la vacuna, lo que nos han externado algunos padres de familia, y el padre de familia se molesta. Lo que creemos es que si no mandan el librito de vacunas es porque ya el niño fue vacunado. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, que la TAP traiga la información ya desde su centro médico, para así nosotros no incurrir en un error o en situaciones que vengan a acarrearnos problemas. En las demás vacunas, como por ejemplo sarampión, rubiola y paperas, las coberturas están con números positivos o ideales.
Las vacunas que se colocan en el ámbito escolar, dicen las autoridades sanitarias, que son obligatorias. Los niños tienen que colocárseles esta vacuna para su protección. Y es importante, como ya lo mencionábamos, que el papá revise cuál vacuna hace falta, porque si no se coloca en el ámbito escolar, también tienen que ir al EVAIS o a la clínica que les corresponde para completar esos esquemas. Y 15 cruzrojistas participaron de las labores de búsqueda de una pareja extraviada en el Parque Nacional Tapantí. A las 7:28 de la noche de ayer miércoles, ingresó el llamado de emergencia. Una pareja habría ingresado en horas de la tarde al Parque Nacional Tapantí. Sin embargo, ambos habrían tenido problemas para encontrar la salida, por lo que hicieron el llamado a los sistemas de emergencia del 911. La mañana de este jueves, paramédicos de Cruz Roja, así como lugareños, dieron con el paradero de la pareja. Al llegar al lugar, encontramos un carro que estaba siendo arrastrado por el agua. Los familiares nos indican que ese vehículo se encontraba desde la tarde en el lugar y que sus propietarios habrían salido a caminar en las cercanías del Parque Nacional Tapantí. De inmediato iniciamos unas labores de búsquedas. Durante la noche no hubo resultados positivos. En total, más de 15 cruzrojistas trabajaron para dar con el rescate de estas dos personas. En lo que va del año, Cruz Roja Costarricense contabiliza 85 búsquedas en montañas, de las cuales 10 ocurrieron en enero, al igual que en febrero. En marzo fueron 11 las emergencias, en abril nuevamente 10, en mayo 14, en junio 13. Para el mes de julio fueron 5 los incidentes, y en lo que va de este mes de agosto son 12. A eso de las 11:30 de esta mañana, logramos hacer contacto con las personas. Se trata de un hombre y de una mujer, ambos adultos. Los mismos se encuentran con vida y en una condición estable, y en este momento están siendo trasladados al puesto de comando para tener una mejor valoración. Fueron más de 16 horas de búsquedas con el equipo humano que se mantuvo en el lugar. Entre los principales riesgos y preocupación de los rescatistas es que ambas personas cayeran en un estado de hipotermia ante las bajas temperaturas que imperan en la montaña, ante su cercanía con el Cerro de la Muerte.